Falla es un carrusel de emociones y se ha intentado reflejar el primer momento, ¿no? Al descubrir, cuando somos niños, la primera vez que descubrimos cada emoción. Tenemos en la parte, bueno, la falla se divide en dos partes, las emociones en general y las emociones falleras que están en los corazones, dentro de unos corazones. En la escena primera están las ilusiones, la ilusión, ¿no? La típica ilusión de lo normal, el rey mago, los chiquitos, el rey mago. Luego ahí al lado está la niña que quiere ser, la ilusión de ser mayor, que se está probando, como todas las niñas, los tacones de la madre y se está pintando los labios. A continuación tenemos la ilusión del ratoncito Pérez, ¿no? Hay una escena en que hay un chiquito que se la quiere pegar al ratoncito poniendo la dentadura de la abuela. En esta escena vemos reflejada la ilusión de la nieta cuando descubre la magia de la lectura de los cuentos. La magia de los cuentos. Entonces está la abuelita, está contándole un cuento y de él salen, pues, bueno, los demás, ¿no? Hay cuentos de antes, muy famosos, Riquete el de Copete, Almendrita, Los Tres Cerditos, distintos cuentos. En esta escena tenemos la sorpresa. Hay una muchacha de rojo que representa la sorpresa y debajo podemos ver, bueno, cuando el niño descubre por primera vez pues, su naturaleza, partes de su cuerpo, ¿no? Hay un chiquito que se está tirando de la colita, descubre que eso se puede tirar. Hay otro al lado que ha descubierto por primera vez el moco y hay unas niñas que ven como asombradas como el chavalote está haciendo un pis, ¿no? Y se sale fuera de la falla. Todos son sorpresas en la infancia. En esta escena podemos ver la ilusión de los regalos. Ahí podemos ver una niña, está abriendo su regalo y su expresión es, bueno, de la cajita de regalos sale un firmamento de estrellas y es la magia de descubrir y de abrir los regalos. Debajo de ella tenemos el miedo. Todos los niños, pues cuando descubren la emoción, ¿no? El miedo, pues normalmente asociado a la noche, a la cama, al acostarse. Este niño, pues vemos que está rodeado de fantasmas, brujas, gatos y demás cosas que ha visto y ha leído en los cuentos. Bueno, la niña descubre por primera vez qué es la vergüenza, ¿no? Se ha puesto roja porque en el colegio está delante de la maestra y se le ha escapado un airecillo, ¿no? Y no lo ha podido, bueno, no lo puede esconder. La maestra pues se tapa la nariz y es la primera vez, pues eso, que todos descubrimos de una forma o de otra el sentir ese sentimiento, esa emoción que es la vergüenza. Están las emociones falleras, que en ellas están, pues podemos ver todas los actos falleros reflejado en emociones. O sea, el dolor, por ejemplo, son los pasacalles. La pena es la crema, la fallera pues está llorando. Tenemos en esta el agradecimiento, que es la fallerita está entregando el ramo de flores en la ofrenda. Aquí tenemos a un fallero, la inquietud. El fallero que no puede más, ¿no? En el acto está viendo por televisión la entrega de premios, está esperando el premio de su falla. En esta tenemos a un presidente de falla, ¿no? Insultante de alegría, con el banderín ya en la mano del primer premio. Es, pues ya he dicho, la alegría, la emoción de la alegría y es el recoger el primer premio. En este podemos ver la emoción, la tensión y representando está el artista fallero en la planta, ¿no? En la planta está plantando un bow y el corazón se le sale del pecho y tienen que ayudarle con un gotero para poder soportar la tensión. De corazón tenemos el sobresalto y está el chiquillo que está descansando, soñando con su fallerita y hay unos cohetes que se van a autoencender, ¿no?
para darle el susto de por la mañana. Y aquí tenemos la elección, la espera representada por la elección de la fallera mayor. Está sonando el teléfono y está pues como están las chiquillas cuando esperan, cuando oyen el teléfono, pues nada, alegre y sobresaltada, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que podréis ver en la falla de No Campanar y desear y espero que os guste a todos. Muchísimas gracias.